De otra manera, cuando no hay una fe sólida, es muy fácil que las personas se desvanezcan así como su fe. Eso es muy importante tratar en esta noche. Vamos a encontrar cómo era esta iglesia, qué tipo de iglesia era. Era una iglesia muy sencilla, pero que comunicaba un mensaje muy poderoso. Amén. De eso se trata en el verso 42 al 47. Siga conmigo en su Biblia. Si no lo tiene, entonces va a estar en la pantalla. Bendito sea el Señor. Así que tenemos Biblia por todos lados. Amén. Y si lo trae electrónico, también ábralo, no hay problema. Amén. Nada más no ande texteando. Verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Antes de que hablemos sobre ella, Señor, oramos que el Santo Espíritu nos dé el entendimiento y la sabiduría. Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento para que lo que hablemos, Señor, en esta noche no solamente quede en el vacío, pero que se quede plantado en el corazón de cada oyente, Señor, y que nos demos cuenta de la realidad, de la necesidad de gente genuina que hayan aprendido la palabra del Señor, porque vivimos en un mundo con una necesidad muy intensa. Oro, Señor, que prepares a cada hijo tuyo, porque cada uno tiene una razón de existir sobre esta tierra para que pueda cumplir ese llamado que le has hecho, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús en esta noche. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Entonces vamos a hablar de una iglesia sencilla que comunica un mensaje poderoso. Aleluya. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es lo que hace una iglesia? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta en su corazón? Amén. Esta iglesia de la cual vamos a hablar es una iglesia muy sencilla. Pero ¿qué es lo que hace una iglesia? ¿Serán los programas? ¿Serán las luces? Porque es muy común hoy en día, como esas lucecitas que tenemos aquí, que muy raras veces la prendemos. Cada aniversario creo que lo aprendemos, amén. Pero hay iglesias que todos los domingos hay un montón de luces, amén. Y hasta maquinitas de humo aquí adelante, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿serán las luces las que hacen la iglesia? No. ¿Serán los lujos? No. Hay iglesias muy lujosas, amén. Las sillas bien acolchonaditas, bueno, aquí no alcanzamos para tanto, ¿verdad? Pero bueno, nos da comodidad. Pero ¿sabe? A veces la pregunta entonces es, ¿serán los lujos lo que hace una iglesia? ¿Será la buena música? ¿O serán los grandes predicadores? ¿O los edificios? Hay iglesias que cuestan millones de dólares. No hace mucho tiempo atrás fabricamos un rótulo para la pura entrada de una iglesia en Las Vegas, que costó arriba de $500,000. Uno se pregunta, ¿qué es lo que hace una iglesia? Porque la iglesia de la cual nos vamos a referir en esta noche es una iglesia muy sencilla, no tiene lujos, no tiene posesiones, no tiene absolutamente nada. Todos ellos tienen algo en común, que creen en Jesús. Amén. Apenas hace unos días atrás, tienen bien poquitos días, que hubo un tremendo avivamiento porque el Espíritu Santo llegó entre ellos y por primera vez la gente experimentó lo que es conocer al Espíritu Santo. Por primera vez en la historia de la humanidad.
Entonces ellos están experimentando en esta parte del capítulo que leímos una unidad que el Espíritu Santo trajo, pero ellos no buscan ninguna otra cosa más que vivir lo que en ese momento han recibido. Entonces no pretenden, no ostentan tener absolutamente nada, no. Para empezar, hermanos, no tienen ninguna posesión, amén. No tienen edificios. Amén, no eran los edificios los que hacían esta iglesia, porque no tenían edificio. Realmente la primera iglesia se componía de gente judía. Esa era la primera iglesia. Vivían dentro de la cultura judía, pueblo judío. Pero muchos de los judíos rechazaban a esos nuevos creyentes porque tenían costumbres, ahora estaban adoptando costumbres diferentes de las que ellos antes tenían. Se le hacía difícil a los judíos tradicionales aceptar a estos nuevos creyentes que habían tenido la experiencia con el Espíritu Santo. Había fricciones. Los hermanos o las personas que se habían convertido a Jesús ahora se reunían junto con el judío tradicional en el templo de Salomón. Era bastante difícil las fricciones porque ellos creían en predicar el evangelio conforme habían escuchado de Jesús, mientras que el judío tradicional prefería hacerlo de acuerdo a lo que seguían la tradición de la ley de Moisés. Los dos grupos estaban juntos en un edificio. No podían dejar ese templo porque había de alguna manera sido la vida de ellos, la tradición de un pueblo. Básicamente dejar ese edificio y salirse a buscar otro nuevo, hermanos, era completamente nuevo para ellos. Sin embargo, aquí empieza algo. Los judíos tradicionales poco a poco los empezaron a empujar hacia afuera, porque no los querían. Entonces, para empezar, esta nueva iglesia no tiene ningún edificio donde congregarse, porque estábamos acostumbrados a pensar que la iglesia era el edificio ese grandotote que se encontraba en el centro de la ciudad. En México lo conocemos como catedrales, lo conocemos con diferentes nombres. Entonces, para nosotros tradicionalmente eso era la iglesia. Cuando uno comienza a descubrir en la palabra del Señor, iglesia significa los que son sacados. Amén. Amén. ¿De dónde? Del mundo, en este caso. Amén. Era una asamblea. Asamblea se compone de gente. La iglesia nada tiene que ver con el edificio. El edificio es un lugar donde nos reunimos, pero la iglesia somos las personas. Amén. Porque esos somos nosotros. Cada persona que cree en Jesús y que se reúne para adorarlo, esa es la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, al ser sacados de la fe judía, no tenían otra forma de cómo reunirse y empezaron a reunirse en los hogares. Todas las reuniones eran en los hogares, diferentes lugares, o cuando la gente se reunía, hermanos, hermanos, por todos lados estaba el grupo de la iglesia. Entonces aquí empezamos a mirar una cosa que ellos nada tenían que presumir. No había el edificio que presumir. No había propiedades que presumir. ¿Por qué razón? Porque no la tenían. Entonces, en pocas palabras, los edificios, los lujos, la buena música, las luces, no son las que hacen una iglesia. Ustedes son los que hacen una iglesia. Amén, amén, amén. Y en donde quiera que se reúne gente para alabar y bendecir el nombre del Señor, esa es la iglesia. Amén. Amén. La iglesia se compone de gente viva que respira, que habla, que se expresa. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que la iglesia no puede ser una iglesia muerta. En otras ocasiones, en otros tiempos, nos acostumbraban que uno tenía que entrar de puntillas al templo, a la iglesia, que no se oiga ruido, porque se supone que es el lugar santo. Sin embargo, hemos aprendido una cosa, que cuando Jesús entra a Jerusalén, seguía una multitud enorme. Dice que, hermanos, esa gente cuando vio a Jesús venir montado sobre un burrito, en la semana de Palmas, creo que el domingo de Palmas, que le llaman tradicionalmente, la gente vio a Jesús venir montado sobre un burrito
y comienzan a gritar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hermanos, era un alboroto terrible, que muchos de los fariseos o judíos tradicionales se enojaron y le dijeron a Jesús: ¿por qué no mandas a callar a tu gente que hace mucho ruido? Y el Señor les dice: bueno, es que si esto se calla, las piedras van a gritar. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que la iglesia no puede estar callada. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La iglesia es gente que respira, que habla, que piensa y que expresa sus emociones. Cuando se trata de alabar a Dios, no nos limitamos. Gloria a Dios. Esa es la razón por la cual cuando nos reunimos hay gente que danza, hay gente que levanta las manos, hay hermanos ruidosos que les gusta tocar ese cuerno que está ahí. El asunto es este, gloria al Señor, que no criticamos a la gente porque están expresando lo que en ese momento están sintiendo en su corazón, porque esa es la manera que la iglesia se debe de expresar. Cuando a ti te dicen cállate dentro de una reunión de iglesia, hazte la pregunta: ¿estoy en el lugar correcto? Amén. ¿Por qué razón? Porque adoramos a un Dios vivo que le gusta la alabanza y la adoración. Bendito sea Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. A lo mejor esta iglesia carecía de edificios, carecía de lujos, pero no carecía de alabar a Dios. Amén. Por eso es bien importante entender que en el concepto de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que hace una iglesia? Amén. Entonces, hermanos, no son los lujos ni son las luces, bendito sea Dios. Una de las cosas que entendemos que hace una iglesia, o entendemos que esta iglesia tenía, era la presencia de Dios. Amén. Estaba llena de la presencia de Dios. Amén. Eso sí tenían. Amén. Podían presumir de todo, a lo mejor, pero ¿saben? Lo que más podían decir: esto es lo que yo tengo, era la presencia de Dios. Al recordar esto un poquitito más adelante, en el capítulo 3 del libro de Hechos, dice que Pedro y Juan subían a la hora de la oración al camino al templo, y por allá en la entrada, amén, una de las puertas, estaba sentado un cojo de nacimiento. Un hombre que estaba tullido de sus piernas, que no podía caminar. Todos los días sus padres los traían y los sentaban ahí, y bueno, para pedir dinero, para pedir limosna, como le llamamos. Amén. Entonces este hombre estaba sentado ahí, de repente aparecen Juan y Pedro, y van subiendo para orar, y miran a este hombre sentado ahí, y se acercan y le dicen: míranos. Y este dijo: ya saqué para el almuerzo. Pero no encontró que metieran la mano en el bolsillo para sacar dinero, sino que le dice Pedro a este joven o señor, quien haya sido, le dice: míranos, no tenemos ni oro ni plata. Okay. Míralo bien, no hay nada que dar, pero lo que tenemos te damos, le dice. Este abrió más grande los ojos. ¿Y qué tendrá? Cuando abre más grande los ojos, Pedro le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y lo agarran de las manos y lo paran. Y cuando se para, dice que sus tobillos, sus rodillas se le enderezan y comienza a brincar y a saltar, lo que nunca había hecho por más de 40 años. ¿Verdad? Entonces, lo que esta iglesia sí tenía era el poder de Dios, era la presencia de Dios con ellos. Amén. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos de procurar como iglesia del Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Ayudamos a la gente con dinero, ayudamos a la gente cuando podemos. Pero ¿saben una cosa? Lo que más el mundo necesita hoy en día es la presencia de Dios en sus corazones. Amén. Y queremos ser una iglesia sencilla como la que estamos leyendo en estos capítulos, o en este capítulo, que aunque no haya mucho lujo, aunque no haya mucho que ofrecer, pero que cuando haya una necesidad podamos ofrecer lo que tenemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y que le podamos decir al enfermo: mira, no podemos ayudarte para que te operen, pero sabes una cosa, en el nombre de Jesús de Nazaret, Jesucristo te sana en este día. Que podamos con sinceridad y con honestidad de esa manera poder extender nuestras manos a las personas en el nombre del Señor.
Entonces aprendemos aquí, hermanos, que la presencia de Dios no debe de carecer en las iglesias. Es triste cuando la persona entra en un edificio donde está lleno de gente, pero solamente criticándose el uno al otro. Gente mirando para ver quién vino más peinado, más bonito. Gente mirando a ver quién trajo el vestido más costoso, el pantalón el más trajeado. No es lo que Dios está buscando. Amén. Dios está buscando un corazón sincero, un corazón honesto, un corazón sencillo, que venga de verdad a buscarle y a alabar su santo nombre. Eso es lo que Dios busca, amén. Por eso es importante que, aunque no tengamos la mejor ropa, aunque no tengamos el mejor carro, aunque no tengas el mejor vestido del ropero, pero una cosa que asegúrate que tú tengas, que tengas la presencia y el gozo del Espíritu Santo en tu corazón. Amén. Que tengas eso que Dios requiere para que seamos aceptados delante de la presencia del Señor. Eso es lo importante en este caso. Amén. Todo esto que estamos viendo nos enseña entonces la importancia de ser una iglesia sencilla, pero llena de la presencia del Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Nos enseña también otra cosa, que ellos proyectaban un amor genuino por la gente. Un amor genuino unos por otros. Amén. Amén. Hay veces que se ama por interés, hay veces que se ama porque, bueno, ya no me queda de otra, dice uno. A veces que, bueno, por razones y motivos puramente humanos. Sin embargo, aquí había un interés muy genuino de parte de esta gente, que no les interesaba quién venía. Lo importante de ellos era mostrar lo que Dios les había dado a ellos. Humanamente, el ser humano es hipócrita. Humanamente, ¿no? El ser humano te puede decir te amo y sin embargo estarte enterrando el puñal por la espalda, porque esa es la naturaleza del ser humano. Pero cuando Dios transforma y cambia el corazón de una persona, esa persona comienza a ser honesto. Amén. Se vuelve una persona que cuando te dice algo, lo dice genuinamente, porque le nace del corazón decirlo. Y lo que vemos en esta iglesia es que van a ser una iglesia que se extienden la mano unos a otros, se ayudan unos a otros, hacen lo que sea por, hermanos, ayudar a las personas, pero lo hacen genuinamente, lo hacen del corazón. Porque eso es lo maravilloso de Dios, que Dios transforma el corazón nuestro para que cuando hagamos algo, lo hagamos de acá adentro. Amén. Que lo hagamos del fondo del corazón. Por esa razón es importante comprender la sencillez de un corazón cuando está lleno de Dios. Amén. Lo hace genuinamente, bendito sea el Señor, sin esperar nada a cambio. Otra de las cosas que vamos a entender en esto es que incluían ellos a todas las personas. En ese tiempo la raza judía estaba dividida por sectores. Había los leprosos, que eran los que estaban enfermos, separados de la sociedad porque no podían juntarse con la gente sana. Esos se vivían por allá en las cuevas, en lugares muy separados. Pero había la gente pobre, la gente campesina, vivían en otro sector distinto. Y de ahí venía la gente ya más posesionada, de sus bonitas casas, grandes y lujosas. Estamos hablando, por ejemplo, de los hombres como los fariseos, saduceos y personas que eran parte de la política del país. Inclusive hasta en el templo había secciones donde no se juntaban muy bien. Y en muchos de los sectores de las iglesias hispanas parece que eso está aconteciendo también en nuestros tiempos. Pero en esos tiempos ya pasaba esto, eso no es nada nuevo. Amén. Cuando el cristianismo nació con algo distintivo, algo que no era muy peculiar para esa raza. Amén. Algo que ellos no estaban acostumbrados, que es que el cristianismo empezó por incluir a todas las personas, así fuera pobre, así fuera rico, así no tuviera nada, así tuviera grandes posesiones. Se sentaban en la misma mesa, se sentaban en la misma fila y no hacían distinción de personas. ¿Por qué razón?
Porque eso es lo que el cristianismo hace. Nosotros, los que creemos en el Señor, no nos medimos por lo que tenemos. Amén. No nos debemos de medir por lo que tenemos. No nos debemos de medir por el título que hayamos alcanzado. No nos debemos de medir por las metas que hayamos logrado en la vida. Uno se debe de medir qué tanto costó mi salvación. ¿Cuánto costó la mía? ¿Cuánto costó la tuya? Y cuando uno hace esa pregunta, se da cuenta que el rico no pagó nada por su salvación. Se da cuenta que el pobre no pagó nada por su salvación. Se da cuenta que el necesitado no pagó nada por su salvación. Se da cuenta que el enfermo no paga nada por su salvación. Pero que es que Cristo Jesús nos dio gratuitamente, porque no hay oro ni plata que compre la salvación que Cristo ofrece. Bendito sea Dios. Eso lo comprendió la primera iglesia. Comenzaron a incluir de todo tipo de personas en sus reuniones. Inclusive Santiago presenta unos versos en su libro cuando nos habla de que no debemos hacer distinción de personas. En la iglesia no. Los que amamos a Dios no. Porque delante de Dios todos valemos lo mismo. Amén. Así tengamos y durmamos en la mejor cama o durmamos en una cama que ya los alambritos ya están asomando. Amén. Gloria al Señor, que cuando nos levantamos ya nos duele la costilla de tanto que nos picó en la noche. No importa. Cuando venimos al Señor, todos valemos igual. Amén. No hay diferencia. Así que es importante reconocer que esta iglesia incluía de todo tipo de personas. Cuando alguien con posesión o alguien sin posesión llega a la iglesia, no se le debe de considerar como la persona, aquel denle porque tiene mucho, aquel no le den porque no tiene. No. La iglesia del Señor debe considerar a todas las personas por iguales. Porque cuando empezamos a hacer distinción de personas, comenzamos a tener problemas con Dios. Amén. Aleluya. Jesucristo no miró a quien salvar. Él salva a todo aquel que se acerca a Él. Amén. Sin mirar la condición en que viene. Bendito sea el Señor. Dios. Él salva a todas las personas. Por eso debemos aprender ahí que nosotros pertenecemos o debemos de pertenecer a esa iglesia sencilla que, hermanos, no hace distinción de personas. Debemos de tratarnos unos a otros igual. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos al segundo punto. La iglesia de la que estamos hablando también era una iglesia que comunicaba lo que creía. Ellos se encargaban de comunicar lo que ellos creían. No trataban de aparentar una cosa y eran otra cosa, sino que comunicaban lo que creían, simple y sencillamente. ¿Pero en qué creían? Bueno, ya leímos ahí en los versos. Una vez más leemos en el verso 42. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos participaban en todo. Significa pues que esta iglesia, lo primero que encontramos en ese verso es que ellos dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos creían que debían de mantener la unidad. No de los profetas. Amén. Debían de mantener la unidad. La unidad era muy indispensable para la primera iglesia. Y lo debe de ser para la iglesia del siglo XXI también. ¿Por qué la unidad? Porque cuando hay unidad entre un pueblo, entre un grupo de personas, esa iglesia o ese grupo se hacen fuertes. ¿Sabe que hay cosas que nosotros debemos de aprender de otras culturas? Cuando se trata de los negocios, el pueblo chino son muy unidos. A veces traen gente de esos países para acá y los hacen sponsor. ¿Cómo se dice en español? Ya se me olvidó el español. Los patrocinan, exacto. Yo no he aprendido el inglés. Está dura la situación, ¿verdad? Aleluya. Ahora, los patrocinan para traerlos a este lado. Sin embargo, cuando llegan aquí, bueno, ya una vez que están, no le dicen, bueno, ya estás aquí, qué bueno, para la calle, a ver cómo le haces. No.
aunque tengan que vivir 10, 15 personas en una casita, tratan lo mejor que pueden de levantarse un negocio. Entre todos trabajan y le levantan un negocio a uno, luego le levantan el negocio al otro, luego le levantan el negocio al otro, y así hasta que todos levantaron algo. Los hispanos venimos y somos el tipo de langostas que caen en la trampa, ¿cierto? Cuando ya todas las langostas están dentro y una trata de salir, la otra la jala para adentro. ¿Dónde vas? Quédate en el hoyo. Estamos en el hoyo, quédate metido ahí. Y por más que la otra trata de salir, las demás la jalan. Creo que eso ha mantenido a la cultura hispana muy abajo, porque no hemos aprendido a apoyarnos unos a otros. Cuando alguien empieza un negocio, de repente, aunque nos quede más lejos, nos vamos por allá, más lejos todavía. El asunto es ese, que ellos practicaban la unidad, sabían apoyarse, especialmente cuando se trataba de permanecer en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban detrás de los apóstoles apoyando. ¿Por qué razón? Porque era el principio del cristianismo, y el cristianismo necesitaba salir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ahora estamos en el siglo XXI. De igual manera la iglesia necesita salir adelante. Hay mucha necesidad en el mundo, y cuando no hay una unidad en el pueblo del Señor, no hay apoyo en el pueblo de Dios, no se puede avanzar. No se avanza. Es muy importante que comprendamos que estos comunicaban a través de lo que hacían algo que ellos tenían, y era la unidad. Amén. Se apoyaban mutuamente para salir adelante. Estaban allí uno detrás del otro, y era lo que estaban practicando, y cuando la gente veía eso, eso es lo que percibía. Otra cosa que ellos practicaban, que transmitían, comunicaban, era la comunión. Era gente que convivía. Tenían comunión el uno con el otro. En muchas ocasiones las iglesias son dadas a tener división entre ellas, y es porque los miembros tienen un problema de la competencia. La autoestima a veces está bajo y tratan de competir por el ser, a ver quién es el mejor. Sin embargo, en el pueblo del Señor uno tiene que aprender que ya somos los mejores delante de Dios. Amén. No podemos valer más, ya valemos lo que valemos, porque la sangre de Jesús nos ha lavado y comprado. Amén. Amén. So, ya no podemos valer más, ya valemos la sangre de Jesús. Amén. Es importante eso. So, cuando, hermanos, hay esa autoestima muy baja en la iglesia, hay competencias, hay problemas, hay roces, hay pleitos, hay dificultades, hermanos, y eso no nos permite de ninguna manera funcionar bien. Sin embargo, cuando vemos en esta iglesia, dice que ellos tenían comunión el uno al otro, con el otro. ¿Qué significa esto? Que cuando se trataba de convivir entre ellos, y lo hacían de todos los días, era un asunto de todos los días. Si ustedes leen en los últimos versos, el último verso, encontramos, dice que partían el pan juntos. ¿Qué significa eso? No significa que estaban peleando por el pan. Significa que comían juntos, convivían juntos. Especialmente el primer día de la semana, que nosotros lo tenemos como el domingo, dice que se reunían especialmente para convivir, para partir el pan juntos. Algo típico de la iglesia del siglo XXI es que somos muy individualistas. Cada quien corre a lo suyo. Y no se me enoja. Voy al Señor, porque si se enoja hoy, va a tener que invitar a cenar. Va a tener que aguantar otras 2 horas hasta que ya me esté cansando y que me esté cayendo de sueño, y entonces no voy para la casa. No se crea. Pero ¿sabe? Somos muy individualistas en el siglo XXI. Me recuerdo hace unos años atrás, cuando estábamos por allá por Vista, en otra iglesia, hacíamos convivios y le decíamos: hermanos, venga de traje el domingo. No significaba que usted tenía que venir con corbata, sino cada quien trajera lo que podía.
¿Ah? Se traía una ensalada, unos frijoles, unos arroz, qué sé yo. Pero venga, traiga algo el domingo, vamos a convivir. Bueno, había un hermano que llegaba con su puro platito. Un platito de arroz y un platito de frijoles. Yo no sé si era de Nuevo León el hermano. Yo no sé. Creo que no. Una piedra. No era de Monterrey. Caray, si vas a comer solito está bien, pero si hay 20 personas más, el platito no va a alcanzar. Amén. Tiene que haber comunión en la iglesia del Señor. Alabado sea Dios. Por eso es bien importante que comprendamos en esto que estamos tocando hoy. Parece que convivir juntos, tener una cena juntos, tener una comida juntos, no significa nada. Sin embargo, eso hace que haya más fuerza entre nosotros. Porque no vamos a convivir para hablar de la hermanita fulana. Oye, ¿te diste cuenta? La forma en que se peinó, es que piensa, que iba a ir a un desfile de modas, ¿o qué? ¿Te fijaste en el vestido? Fíjate en el hermano que el bigote del lado derecho lo tenía más corto que el del izquierdo. No nos vamos a reunir para eso. Nos vamos a reunir, hermanos. Fíjense que esto se me hace maravilloso. ¿Sabe qué? Deberíamos de invitar a alguien que venga a convivir con nosotros. Es el lugar donde hacemos planes, el lugar donde, hermanos, pensamos en algo que podíamos hacerlo en grande. Es el lugar donde podemos platicar de las glorias del Señor. Es el lugar donde podemos platicar de los testimonios, de las cosas grandes que Dios hace. Amén. Pero a veces tomamos el momento de la comunión. ¡Ay, otra vez! Ya sé lo que va a llevar la hermana fulana. Vaya pollo. Ya sé lo que va a ir, puro frijol. Va frijol en mi tierra que para me vine para acá. Ese no es el caso de la comunión. El caso de la comunión es convivir entre creyentes, aunque sea con arroz y frijoles. Pero el caso es convivir. Amén. Que podamos tener esa comunión, platicar. Gloria al Señor. Es bien interesante notar que esta gente lo hacía. No era asunto de cada mes, por ahí, no. Era de todos los días, convivían entre ellos. No significaba que el mismo grupo, pero la gente convivía. El problema nuestro hoy en día, en el siglo XXI, es la televisión y el internet, ¿cierto? Ya nada más salimos a la iglesia, prendemos la tele y aviéntate el partido de fútbol. Los mismos perdedores de siempre. Las Águilas de la América ya perdieron otra vez. No, las Chivas no, ya perdieron no sé cuántas. Pero nos gusta ver los mismos. ¿Por qué no le tratamos de tirar al partido ganador? Amén. ¿Por qué no nos reunimos y comenzamos a convivir entre nosotros y hacer planes de las cosas grandes que podemos hacer? Gloria a Dios. ¿Por qué no entrarle al partido ganador? Amén. Amén. Es que todos podemos ser ganadores en el nombre del Señor. Amén, necesitamos hacer. Amén. Es importante. Alabado sea Dios. Pero esa es la comunión en donde se comienza a planear cosas preciosas. Amén. En donde nos sentamos en luego. Oye, ¿qué te parece si vamos a visitar a la familia Fulano para tantos días? Eso es bueno. ¿Por qué razón? Porque ahí empezamos a planear. Las comuniones son buenas, pero ya digamos que no es tanto para ir a visitar a alguien, pero es para edificarnos mutuamente. Gloria a Dios. Edificarnos mutuamente. Amén. Por eso es que es importante que comprendamos que esta iglesia proyectaba a los demás lo que ellos creían. No era asunto de, vamos a tener comunión. No. Era asunto que ya estaban ahí. Gloria a Dios. Otra cosa interesante que vamos a encontrar en este asunto es que ellos eran muy compartidos.
Cuando lean ahí en el verso 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían según la necesidad de cada uno. Eran muy compartidos. Gente compartida. O sea, que compartían lo que tenían. Y no era para quedar bien. No me malentiende este asunto, ¿no? Porque en nuestra sociedad moderna a veces la gente lo hace para quedar bien. No era para quedar bien. Era porque les nacía verdaderamente del corazón. Esas son las raíces del cristianismo. Lo que hacemos no lo hacemos con un interés, no lo hacemos por quedar bien con alguien, sino porque cuando Dios transforma el corazón de alguien, aunque sea de Monterrey, cuando Dios transforma el corazón, lo hace genuinamente. Amén. Y cuando nos empieza a nacer el deseo de ayudar, de compartir, ya no nos nace porque uno quiere quedarse, sino porque simple y sencillamente le nació, porque desde adentro de ese corazón de carne que Dios te puso, ahora comienzas a pensar en el hacer bien. Esas son las raíces del cristianismo, el hacer bien. Por eso el Señor nos dice que cuando ellos compartían, lo hacían con toda sinceridad, con toda honestidad. ¿Sabe que cuando uno comparte lo que tiene, sea poquito, sea mucho, sabe que Dios nunca nos va a dejar con las manos vacías? Uno comparte